Nacional, que les transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30, pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster, está en un programa especial. Hemos querido dedicar este programa a ciertas informaciones que han salido en la prensa nacional e internacional sobre distintos aspectos de la convivencia mundial que hemos considerado que tienen cierta importante vinculación y son expresión de un mismo fenómeno, y hemos querido traerles algunas reflexiones sobre el particular. Hemos intitulado esta reflexión como una propuesta de una nueva economía mundial armónica. En este momento lo que el mundo está viendo y padeciendo, agregaríamos nosotros, es una economía mundial totalmente conflictiva. Es la relación de una estructura de dominación con una estructura dominada. Esto no puede traer más nunca armonía, pero lo que está evidenciándose es que esta estructura de dominación ya está creando conflictos hacia lo interno de las grandes potencias, comenzando por los Estados Unidos de América. Y tenemos que ver en su conjunto aspectos que son o se expresan de una manera diferenciada. Por ejemplo, el tema de la guerra. Ahora mismo hay una guerra en el Medio Oriente. Comenzó en Afganistán, se extendió a Irak, está amenazando arropar varias naciones más del Medio Oriente. ¿Cuál es la razón de esa guerra? Bueno, ahora, nada menos que Colin Powell acaba de decir que lo de Irak ha sido un enorme error, porque ahí lo que hay es una guerra civil. Bueno, pero quizás al que menos le luce decir eso es a Colin Powell, porque él, antes de ser secretario de Estado de los Estados Unidos, fue nada menos que jefe del Estado Mayor General Conjunto de los Estados Unidos. Después de haber sido jefe y director de la operación que se produjo en el año 91 de Tormenta del Desierto, junto con el general Sharkov, que estaba en el centro mismo de las operaciones. Entonces, decir ahora que en Irak lo que hay es una guerra civil, pero por Dios, yo tengo en mis archivos los testimonios de varios generales activos y en retiro, prestigiosos generales de los Estados Unidos, que advirtieron que eso no debería hacerse, que esa operación en Irak no debería hacerse, y que además no tenía absolutamente ninguna justificación. Había varios informes de inteligencia diciendo que no había ningún vínculo entre Saddam Hussein e Irak con los atentados del 11 de septiembre. Todo eso se echó por la borda. El propio Colin Powell fue a las Naciones Unidas, a la Asamblea, a mentir con un informe que les había sido remitido nada menos que por los servicios de inteligencia británicos. ¿De dónde salen todos estos líos? Para ir a decir que sí, que ahí había vínculos establecidos entre Saddam Hussein e Irak con los atentados, y que además había armas de destrucción masiva, nucleares, químicas y biológicas, listas para ser lanzadas contra los Estados Unidos. Los informes de la comisión técnica que había enviado Naciones Unidas a investigar decían que no existía ningún arsenal. Pero como eso no servía a los propósitos que ya estaban predeterminados de ir a Irak, entonces eso se desechó y se desacreditó incluso no solamente a la comisión integrada por científicos prestigiosos que fue a Irak a investigar y a cerciorarse de si había o no fundamento para ese peligro, pero se desacreditó también al Consejo de Seguridad y se desacreditó a las Naciones Unidas, porque había que ir a Irak. Ustedes saben quién dio el primer testimonio de la falsedad de todo eso. Nada menos que el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Paul O'Neill,
en un libro, que lo tenemos acá junto con otros tantos libros, como los de Richard Clarke, los de Bob Woodward, relatando la verdad de cómo que aquello se tejió. Dice Paul O'Neill que la primera convocatoria para el gabinete, recién instalado el gobierno de Bush y muy lejos de la fecha de los atentados, sobre la mesa ya estaba el plan de agredir a Irak y que hubo que desecharlo porque no había manera de convencer al pueblo de los Estados Unidos de que eso tenía alguna justificación. Y así fue como vinieron los atentados. Entonces vino la represalia contra Afganistán y de Afganistán se mudaron para Irak. Y ahora descubren que ahí lo que hay es una guerra civil. Pero claro que tenía que haber una guerra civil, se sabía. Pero lo que pasa es que si usted no quiere escuchar, pues no escuche. Si usted no quiere ver, no ve. Y así fue como se llevó no solamente a Estados Unidos, sino al mundo a esa situación de guerra en el Medio Oriente. Todavía los dominicanos estamos viendo llegar las esquelas mortuorias de los dominicanos que han muerto en ese frente de guerra. Entonces, ir a la guerra, ¿quién determinó ir a la guerra? ¿Cuál fue el motivo de ir a la guerra? El trasfondo, de acuerdo con todas las informaciones que uno logra recoger, es esencialmente económico. Es un conflicto económico, es un conflicto de dominación sobre un recurso estratégico que se llama petróleo. Y además es un conflicto de monedas, es un conflicto entre el euro y el dólar. Y además, bastante complicado, por cierto, por una sencilla razón. Cuando la moneda del dólar se aprecia, es decir, sube su valor de cambio frente a otras monedas, todos los productos norteamericanos, los que se producen en suelo norteamericano, se encarecen. Y entonces pierden mercado, no pueden salir a exportar porque resultan demasiado caros versus los productos de otros países con una moneda de menor valor frente a la moneda con que se crea ese bien o ese servicio. Y todo lo contrario, cuando baja el dólar, que es motivo de alarma para los que usan el dólar para hacer inversiones en ultramar, aunque sea en perjuicio de la propia población norteamericana, como las operaciones que nacen en Wall Street y se planifican en Wall Street y se materializan en Wall Street, dejando de lado lo que es la esencia misma de una economía que tiene que incorporar a la población, a la economía, porque si no, no se le da poder de compra a la población. Se le deja entonces a la población de margen a la economía. ¿Cuál es la razón de ser de esa economía? Entonces tenemos que ver que esta economía que estamos gastándonos de la modernidad y de la posmodernidad es una economía que lo que ha dejado detrás es al ser humano. ¿Para qué? Para levantar al Dios dinero. Y entonces ante ese altar se postra muchísima gente. No solamente de allá, sino también de aquí, de la República Dominicana. Ese materialismo está carcomiendo a la humanidad. Pero está creando una situación conflictiva y difícil dentro de los propios Estados Unidos. Entonces, el secretario general saliente de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que ha tenido muchos conflictos con el gobierno del presidente Bush y que desde luego ha hecho todas las presiones del mundo para que no repita, y desde luego ya consiguieron un candidato que no era él para que no repitiera. En su discurso de despedida hace unas reflexiones que consideramos muy importantes, pero esto lo vamos a dejar para la segunda parte porque tenemos unas informaciones económicas. Por ejemplo, el crecimiento en Estados Unidos cae, dice un titular de la prensa que viene de Washington. Dice, pero no amenaza al resto del mundo. Eso es una forma de manipular la noticia, porque dada la importancia de la economía de los Estados Unidos, si el crecimiento
de la economía de Estados Unidos cae, pues claro que amenaza al resto del mundo. Le voy a poner un ejemplo. Un país como Japón o como Corea, entiéndase, Corea del Sur, o como Taiwán o cualquiera de esas, y ahora más recientemente pues la China continental, que es el monstruo económico que ahora está amenazando llevarse de encuentro al mercado de los Estados Unidos y desde luego barrer con todas sus competidores. Bueno, pues si cae la capacidad de compra de los Estados Unidos, ¿qué pasa con las economías productivas que producen para venderle a los Estados Unidos? Que se paralizan, cosa que le ha venido pasando a la economía japonesa, porque el 90% de las cosas que produce Japón es para exportarlas a los Estados Unidos. Entonces, si la capacidad de absorber esos productos, porque ha reducido su poder de compra el ciudadano norteamericano, o porque el número de ciudadanos norteamericanos que están vinculados a la economía para que de alguna forma tener poder de compra se reduce, entonces esa gente que produce para el mercado de los Estados Unidos se encuentra un día con que no puede expandir su economía, o sea, su economía se estanca, porque ya Estados Unidos se ha saturado. En lugar de resolver su situación de postración interna, que se va agudizando, entonces lo que va es reduciéndose como mercado. Y entonces todos esos países que se montaron industrias y manufacturas y todo aquello, se ven un día con que o tienen que aguantarse en el nivel en que están, o planificar su reducción, que es la involución de la economía. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un momento. Pues bien, echemos un vistazo a este reportaje económico. Dice acá, el pistón económico de Estados Unidos ha bajado el ritmo este año por la anemia de sus sectores inmobiliario y automovilístico. Pero eso no significará una paralización del planeta como en el pasado, según los expertos. Esto de los expertos hay que cogerlo con pinza o con un gran grano de sal, porque vaya usted a ver cuál es la experiencia de estos expertos, ¿no? Dice aquí, la economía está definitivamente experimentando una ralentización. Ralentización quiere decir un descenso de su velocidad, o sea que está mucho más lento. Dijo Gus Faucher, director de macroeconomía del servicio Economicon de la agencia de ratings Moody's. Los números no mienten, el Producto Interno Bruto PIB de Estados Unidos se expandió tan solo un 1.6% a ritmo anual en el tercer trimestre, aunque se espera un repunte a finales de año, no llegará a los altos niveles anteriores según los analistas. Bueno, lo primero es que nunca estos analistas han podido predecir los desastres. Los desastres siempre los toman por sorpresa. Ellos están pronosticando una cosa y de repente viene una debacle, como un tsunami, ¿no? Que no anuncia porque como el tsunami es consecuencia de un terremoto que se produce en el fondo del mar y el terremoto no avisa, cuando se produce, entonces viene el tsunami y a correr toca. Pero hace mucho tiempo que algunos analistas y economistas de reputación en el mundo vienen advirtiendo a los Estados Unidos que esa tendencia a las fusiones de empresas es precisamente ir en contradicción con todo lo que debió aprenderse cuando el crash del 29 y las medidas que se tomaron subsecuentemente para evitar su repetición. Es decir, se dictaron algunas leyes para evitar esas consolidaciones monstruosas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la primera consecuencia de que todo comience a apelotonarse en una sola fusión
es que se termina la competencia y entonces el consumidor queda totalmente desvalido porque no hay competencia. Entonces, ¿cuál es la economía de mercado? ¿Verdad? La segunda consecuencia, y es la que tiene entonces pronósticos catastróficos, es que la economía de ese monstruo consolidado puede marchar muy bien porque no está compitiendo, pero el día que choca con la capacidad inmovilizada de un mercado que cada día se ve más marginado de la posibilidad de tener el poder adquisitivo, ese día, ese monstruo, cuando colapsa, se lo lleva todo. Es exactamente el mismo ejemplo que podemos poner con relación a la producción eléctrica de la República Dominicana. Decir, bueno, pues ¿cuál es el consumo de la República Dominicana? Pues vamos a poner una planta de 3.000 megavatios y ahí tenemos cubierto todo. Y todo parecería muy bien, excepto que el día que esa planta se dañó, el país se apagó. Entonces es preferible, en lugar de tener una planta de 3.000 megavatios, tener 10 de 300. Y el día que se daña una, se dañó una de 300 y entonces usted tiene una ahí en stand-by, como dicen, para entrar. Entonces ya no es lo mismo, el sistema no se le cayó. Entonces, eso pasa con la economía. Y hace tiempo que vienen dándose advertencias. Esas fusiones van a llevar a una situación de equilibrio inestable, que es un concepto que conocen muy bien los ingenieros estructuralistas. Pues también se reproduce en la economía. Entonces, eso está pasando. Y a todo el que va a Estados Unidos, que ve, cuando dice que el sector automovilístico tiene problemas, usted va y camina a las calles de Estados Unidos y usted lo que ve en las principales ciudades menores, y conste lo siguiente, lo verifiqué hace un par de días, hay solamente 8 ciudades con más de 1 millón de habitantes en los Estados Unidos. Después, el resto de los 300 millones de habitantes de los Estados Unidos está disperso en todo el territorio, en pequeñas comunidades y en ciudades intermedias. Solamente 8 grandes ciudades. Desde luego, la mayor es Nueva York, con alrededor de 8 millones de habitantes. En el caso de Miami no llega al millón. Si usted toma entonces lo que se llama el Gran Miami, que abarca todas las otras jurisdicciones que le rodean, entonces llega al millón. Pero lo que es la ciudad de Miami no llega al millón de habitantes. Entonces, esa es una situación que mucha gente no tiene claro y que incide en el comportamiento de la economía y además en el comportamiento de la gente y además también en el comportamiento político, ¿no? Entonces, tenemos problemas en la economía, pero tenemos también problemas en el comportamiento social. Fíjense ustedes, el premio Nobel que acaba de ser otorgado a lo que han denominado el banquero de los pobres, a Muhammad Yunus, y se recibió hoy en Oslo el premio Nobel de la Paz 2006 junto al Banco Grameen, proponiendo una nueva teoría económica sobre el negocio social altruista y la creación de un mercado de valores sociales. El presidente del comité Nobel, Ole Danborg, no sé, un nombre de estos suecos impronunciable, entregó en el ayuntamiento de Oslo sendas medallas de oro y diplomas al profesor de economía bengalí y a Taslima Begum, que acudió en representación del Banco Grameen. Yunus dijo en su discurso de aceptación que las teorías modernas económicas se centran en la figura del empresario centrado en conseguir los mayores beneficios, desprovisto de una dimensión humana y social. El profesor criticó las carencias de los modelos de libre mercado de los países occidentales y expuso que Estados Unidos, el país con el mercado más libre y rico, no proporciona seguridad social a 1/5 de su población. Yunus dijo que ampliando el concepto de empresario podemos cambiar la naturaleza del capitalismo radicalmente y resolver muchos problemas sociales y económicos. Hay que decir que adelantándose un poco a esta propuesta, Bill Gates, el hombre más rico del mundo, seguido de otro que probablemente es tan rico como él, aunque le ande un poco detrás, es el señor Buffett, han decidido iniciar una
una serie de programas sociales en el mundo y han reunido todos sus capitales que han dedicado a estas finalidades para comenzar a repartir todo lo que la fortuna le ha permitido acumular. Es decir, la fortuna que han acumulado, gracias a Dios, ha permitido la condición y la situación para poder llegar a ser lo que son. Entonces ellos se han sentido en la necesidad de comenzar a compensar esa enorme riqueza que han concentrado, repartiéndola en obras sociales. Y se han ido a los países más pobres, sobre todo los que están en África y Asia, a tratar de hacer llegar esa dimensión, si se quiere, nueva de ese capitalismo que le ha permitido a ellos, pues, acumular riqueza. Entonces están diciendo, la riqueza tiene otro sentido, lo están haciendo con la práctica. De todas maneras, que se haya presentado eso y que eso haya llegado al nivel de la premiación del Nobel, el hecho de que se plantee cambiar la naturaleza del capitalismo radicalmente y resolver muchos problemas sociales y económicos es absolutamente significativo. Y por eso hemos querido en este programa dedicarle estos minutos a esta reflexión, que hay que juntarla con otra que es la que hace el señor secretario general saliente de las Naciones Unidas en el discurso de despedida. ¿Qué hace Annan? Le dice a Estados Unidos no debe sacrificar ideales por lucha contra el terrorismo. ¿Cuáles ideales son esos? Los de la libertad, los del derecho de cada persona, los derechos individuales y colectivos de una sociedad, a las cuales está comprometido la sociedad norteamericana desde que fue creada la nación norteamericana en rebeldía contra la opresión del Reino Unido. O sea, Estados Unidos se libera de Inglaterra, lucha contra Inglaterra para alcanzar su libertad. Y lo hace sobre una serie de principios que los ha ido abandonando. Y si no, nada más hay que leer el discurso de Dwight Eisenhower cuando se despedía precisamente también. Y las reflexiones del general Douglas MacArthur. Ahí están los dos jefes, uno del frente de Europa y el otro el frente del Pacífico, criticando el gasto en la guerra. Generales, ¿eh? Entonces, en el caso particular de Eisenhower, hacía exactamente la misma advertencia que les hace hoy el secretario saliente Kofi Annan. Dice acá, criticó en su discurso de despedida al gobierno del presidente George W. Bush al señalar que Estados Unidos no debe sacrificar sus ideales democráticos por la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, esa intención de tener vigilado a todos los ciudadanos, que el presidente de Estados Unidos ha llegado a defender que su capacidad de poder ordenar que se intervengan teléfonos, correspondencia, de todo, sin respeto a los derechos individuales del ciudadano norteamericano, que es el fundamento del desenvolvimiento de esa sociedad. ¿Qué significaría eso? Lo que muchos analistas sesudos han podido expresar preocupados, que si eso se hace, quien quiera que haya tramado los atentados del 11 de septiembre ya triunfó, porque ha transformado la sociedad norteamericana para lo peor. Y entonces eso es lo que los norteamericanos no pueden permitir, porque no pueden traicionar sus esencias. Y hay que recordar que uno de los postulados de su declaración de independencia fue el derecho de la búsqueda de la felicidad. Probablemente ese es el único documento en que un pueblo en lucha, y conste que los que firmaron la declaración de independencia no les fue nada bien. Los británicos los trataron muy mal, los persiguieron y los trataron como terroristas. Y algún día de esto les voy a traer el documento que recibí por internet que relata todos los padecimientos de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Eso no fue una independencia que se consiguió así como así, para que ahora se tire por la borda. Pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos en otra oportunidad con otras informaciones de interés para ustedes. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.